¿Sentís que vuestra vida se resume en una rutina monótona y aburrida? ¿Que siempre vais a los mismos lugares y que siempre veis a las mismas personas, hasta no tener más temas de los que hablar? Hey, Adria, ¿qué onda? Hey Moisés, ¿cómo estás? Ahí. ¿Y vos? ¿Algo nuevo? No. ¿Y vos? No. Mm. ¿Habéis experimentado ya esta sensación de estancamiento? Capítulo de Netflix tras capítulo de Netflix, historia de Instagram tras historia de Instagram. Pero al mismo tiempo os sentís seguros y tranquilos, sin más preocupaciones que repetir lo que hicisteis el día anterior y el pasado. No os preocupéis, es totalmente normal y natural. Estáis en vuestra zona de confort. Cuando hablamos de zona de confort, nos referimos a ese estado mental donde utilizamos conductas para evitar el miedo y la ansiedad en nuestro día a día. Nos comportamos de manera rutinaria, como si tuviéramos el autopiloto activado. El bienestar que sentimos no es fruto de la comodidad que, por ejemplo, sentimos estando calientes dentro de la cama, sino de la ausencia de emociones negativas como la incertidumbre o la inseguridad. Por ejemplo, ir al trabajo cada día está dentro de tu zona de confort. Sabes el camino que tienes que seguir, las tareas que tendrás que realizar o la gente que verás. Pero dejarlo todo para emprender un negocio es definitivamente salir de tu zona de confort. El riesgo que supone y la inseguridad de cuál será el resultado es una sensación incómoda. Pero para que nos quede claro, esto de aquí es la zona de confort. Cuanto más salimos de esta zona, más resistencia creamos frente a estas sensaciones y más crecemos, porque aprendemos a afrontar las dificultades de una manera más óptima. Yo me sentía exactamente así. Pensaba que mi vida no iría más allá de lo que la sociedad esperaba de mí. Bachillerato, carrera, trabajo de 9 a 5, familia de 4, jubilación, domingos por la tarde jugando al parchís en el bar de la esquina. Y morir. Durante estos 3 últimos años me he dado cuenta que cuanto más me exponía a lo desconocido, más crecía y más feliz era. Finalizando mi segundo año de bachillerato, tuve la gran suerte de ser escogido para unirme a un programa de una startup en la que viajaría con otros 9 jóvenes totalmente desconocidos para mí, guiados por un grupo de emprendedores o de mentores totalmente desconocidos para mí, por distintos países de Europa, totalmente desconocidos para mí, haciendo workshops en empresas que aplicaban métodos de trabajo innovadores. Exacto, totalmente desconocidos para mí. Literalmente durante 10 días estuve viviendo fuera de mi zona de confort y me di cuenta que había aprendido más durante ese periodo de tiempo que durante los 2 años de bachillerato. Cuando conté eso en la escuela nadie me creyó, pero yo sabía que aquí había habido un punto de inflexión. A raíz de esa experiencia tuve la necesidad de repetir esa sensación de crecimiento. Entonces empecé a buscar maneras de cómo salir de la zona de confort. Decidí viajar por toda Europa durante un mes con una mochila. Incluso dejé la carrera por la que tanto había trabajado para mudarme al extranjero y perseguir mi sueño de ser político. Pero eso ya lo dejaré para otro vídeo. Nos bombardean constantemente con salir de la zona de confort, pero ¿por qué es tan importante salir de ella? Investigadores como Alasdair White han demostrado que nuestra capacidad de rendimiento optimal puede mejorarse con una cierta cantidad de estrés. Ese estrés que experimentamos saliendo de nuestra zona de confort nos obliga a aumentar nuestra capacidad de atención y concentración. Es por eso que obtenemos mejores resultados. Cuando estuve un tiempo viviendo en el extranjero me di cuenta que me había vuelto a acostumbrar, había creado mi zona de confort. Veía a las mismas personas, hacía las mismas cosas, iba a los mismos sitios. Entonces surgió un problema. Me pregunté a mí mismo, ¿para crecer y salir de mi zona de confort, tengo que cambiar constantemente de ciudad? Entonces empecé a hacer estupideces para salir de mi zona de confort. Como correr desnudo por la mañana en invierno. No, es broma, no hice eso. Pero de hecho sí que grabé esa escena para vosotros y una vecina quedó un poco sorprendida. Así que si pudierais dejarme un like y suscribiros, me ayudaría mucho.
Salir de la zona de confort es mucho más accesible y barato que viajar a la otra punta del mundo y estar lejos de tu familia y de tus amigos. Basta con identificar esos miedos y temores que tienes y relacionarlos con una actividad que puedes hacer día a día. Si eres una persona tímida, por ejemplo, podrías empezar por decir buenos días cada vez que entres en el metro. ¿Veis cómo la gente contesta? Si crees que te falta creatividad, Podrías también visitar museos los domingos o aprender un nuevo arte, como tocar la guitarra. no he cogido una guitarra en mi vida. O si crees que necesitas hacer un poco más de deporte, no necesariamente tienes que pasarte 2 horas en el gimnasio. Puedes empezar con una pequeña caminata de 15 minutos al día. Una de las cosas que más me ha ayudado a mí durante este último año en crear mejores relaciones y mejorar mis habilidades sociales es comprometerme a cada día a hablar a una persona desconocida, ya sea en la biblioteca, en la universidad, en el transporte público. No necesariamente es entablar una conversación, simplemente hacer un comentario simpático. Y estaríais sorprendidos, mucha gente continúa la conversación. Que quede entre nosotros. Mi pareja actual la conocí gracias a eso. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera salido de la zona de confort? Evidentemente una persona tiene que distinguir entre esas actividades fuera de su zona de confort que le van a impactar positivamente y las otras que le van a impactar negativamente. Por ejemplo, salir en invierno a correr desnudo puede que no tenga impactos muy positivos, pero empezar a tomar duchas frías puede que sí. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Que el crecimiento se encuentra fuera de la zona de confort, y cada vez que nos alejemos más resistencia crearemos, y por consecuencia, más creceremos. Verás que al principio será muy difícil. Todos los primeros pasos son los más difíciles de dar, pero a medida que perseveres y lo intentes, será mucho más fácil salir de tu zona de confort. Finalmente lograrás estar cómodo en esas situaciones que te provoquen incomodidad, que sean desafíos para ti. Y no solo eso, estimulando tu sistema cognitivo, vas a experimentar crecimiento, vas a estar más seguro de lo que haces, de ti mismo, vas a sentir más motivación y ganas de vivir, y vas a tomarte esos retos y esos desafíos no como algo malo, sino como algo que te permitirá superarte a ti mismo. A mí me gusta mucho ilustrar el problema de la zona de confort con esta metáfora. ¿Prefieres subir una montaña pasando un poco de frío, cargando una mochila, para ver la vista más maravillosa de este planeta? ¿O prefieres quedarte en la base, sin cansarte, sin pasar frío, con el móvil, esperando a que los otros bajen de tener esa experiencia? Yo creo que tú eres de los que subiría la montaña. Pero primero se tiene que dar el primer paso. Nos vemos en el siguiente vídeo.